Un saludo al Festival Internacional de la Poesía, un saludo a nuestra querida Revolución Cubana, un saludo fuerte y solidario al compañero presidente Miguel Díaz-Canel, al Partido Comunista de Cuba, donde en su recién congreso nuestro querido compañero Raúl nos ha recordado el largo camino heroico del pueblo cubano que sigue alimentando las esperanzas de la patria grande y del mundo. Soy Geraldina Colotti, poetisa italiana, pertenezco a la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Desde nuestra humilde trinchera político-poética presentamos un volumen digital titulado Poesía contra el bloqueo. Es una antología de 130 poetas y poetos cubanos, italianos y venezolanos, editada por Argo Libri en Italia y por Vadel Hermanos en Venezuela y en Cuba por Colección Sur del UNEAC, con el apoyo de las redes intelectuales en defensa de la humanidad, capítulo cubano, y el mecenazgo del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Con muy diversas voces, la poesía italiana así se posiciona a favor de una postura radical contra el bloqueo económico, financiero y comercial del imperio norteamericano contra Cuba y Venezuela, mantenido y recrudecido incluso en plena emergencia sanitaria de la COVID, simplemente porque son dos países disidentes que resisten la embestida del capital y del modelo único que se quiere imponer a escala planetaria. Las dos naciones latinoamericanas ni responden a los parámetros del capitalismo sin salida en el que nos encontramos sumidos y del cual, por su precaria visión del ser humano como algo desechable, ahora corremos el riesgo de morir. El encuentro con la poesía cubana y venezolana hace de este ebook una expresión de lo que debe ser el diálogo entre pueblos que, aunque diferentes, independientemente de credos filosóficos, políticos, religiosos o ideológicos, se encuentran unidos en una misma lucha por la paz, la justicia y la preservación de la vida en la tierra, empeñados en ejercer su derecho a elegir su propio destino como pueblos, naciones y cultura. Y por este ebook que ha sido realizado por el compañero Fabrizio Venerandi, y por el video de esta presentación se hemos acompañado por Giacomo Alessandrini. Están presentes con mi persona los dos otros compiladores, que son además poetas, Gabriele Frasca y el director editorial de Argo, Valerio Cuccaroni. Las ilustraciones en el anterior tiene nuestro querido gran artista Aristide Hernández Ares, el venezolano Edgar Guerrero, el iraní Hassan Vaedi y la compañera italiana Mara Poloni. Empezamos con la música de dos poetas que son también presentes en la antología, que son Leonel Ruiz y Natalie Pérez, que cantan un poema de Earle Herrera intitulado Canto Antibloqueo. Bloquearás los puertos y las bahías, aprenderemos el nado de los peces. Bloquearás los aires y las nubes, te burlaremos con el vuelo de los pájaros. Bloquearás cordilleras y fronteras, seguiremos de las hormigas sus caminos, y burlaremos con el nado de los peces, esquivaremos con el vuelo de los pájaros, perderemos
perderemos, te perderemos, te perderemos, te perderemos por túneles de hormigas. Bloquearás océanos y mares, pero jamás el vado de los peces. Bloquearás espacios siderales, pero jamás el vuelo de los pájaros. Bloquearás, bloquearás sierras y montañas, pero jamás de las hormigas sus caminos. Nunca bloquearás el horizonte, viven los pueblos, nunca bloquearás la poesía. Los pueblos sueñan, los pueblos sueñan. Nunca bloquearás nuestras canciones. Los pueblos aman, los pueblos aman. Mira los peces y los pájaros, mira este ejército de hormigas. Mira, mira, mira la marcha de los pueblos. 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 Quiero ahora pasar la palabra al poeta Alex Pauside, que ha sido lo que ha compilado, acompañado y aconsejado la parte cubana de la antología. Sabemos que además de poeta, Alex es un editor cubano, dirige el proyecto cultural Cuba Poesía, la colección Sur, y preside el comité organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana, entre otros. Quiero leer, antes de pasar la palabra, su poema que nos ha regalado por la antología. Tiene como título Islas. No venga nunca el enemigo. Hermoso canta el pájaro en la rama. No venga nunca, sino el amor. Ni un pétalo de rosa toque las islas bajo el cielo. Y tú, mar bajo mis pies, puedes regar tu furia sobre mí. No estás soñando todo en las dormidas islas. Fue una idea de Geraldina Colotti, una activista y poeta italiana, que a través de la Red en Defensa de la Humanidad nos involucró en este proyecto de homenaje a Cuba, de defensa de Cuba en Europa, en defensa de Cuba y de Venezuela, para decirlo justamente. Más de 120 poetas cubanos, italianos y venezolanos participan del proyecto Poesía contra el Bloqueo. Me parece que es un proyecto, además de hermoso por su naturaleza solidaria, editorialmente es un hecho sin precedente, que 3 editoriales, una editorial italiana, Argos, Colección Sur de Cuba y otra editorial venezolana, se involucren para publicar este libro que puede funcionar en los 3 ámbitos geográficos. Más de 80 poetas italianos han dicho sí a Cuba, han dicho sí a Venezuela a través de su poesía, que de algún modo no se acaba en este momento, sino que de Italia pasa a Venezuela y de Venezuela pasa a Cuba. Un grupo de importantes poetas italianos, venezolanos y cubanos participan aquí. Aquí en la parte cubana tenemos la gráfica de Ares, Aristides Hernández, con un afiche que fue muy famoso, muy destacado, que es la Cuba post-Castro, que es un Fidel multiplicado. Tras la muerte de Fidel, pensaba en Occidente, el imperio americano, que se desmoronaría la revolución cubana, y este afiche de Ares es una respuesta desde las artes plásticas, cómo Fidel, en vez de morir, renace multiplicado.
Ese afiche de Ares preside la sección de poetas cubanos, en la que está el tema del bloqueo, el tema de Cuba, el tema de Fidel, el tema del Che Guevara, y un grupo de unos 22 poetas cubanos están presentes allí, incluyendo entre ellos a Karen Leiva, Alpidio Alonso, ministro de Cultura, Nancy Morón, Premio Nacional de Literatura, Gaetano Longo, un poeta italiano que vive aquí con un destacado poema contra el Imperio Americano. O sea que los poetas cubanos llevan los temas de la revolución, de la lucha contra el bloqueo, de Fidel, del Che, que son los que sustentan la resistencia cubana ante ese crimen enorme que comete el Imperio norteamericano con su guerra económica, financiera y comercial contra Cuba durante los últimos 60 años. El libro tiene como aporte principal una enorme cantidad de poetas italianos. Me parece que es sobresaliente que tantos poetas italianos son la mayoría para ver este libro, y luego de un grupo importante de poetas venezolanos. Creo que va a ser un lujo para todos los autores presentes, que ha capitalizado ese fervor por Cuba, por Venezuela, por sus luchas contra el Imperio Americano, y que una vez más poetas de Europa y de América han dicho sí a la revolución, han dicho sí con su poesía a una de las causas más justas y más hermosas, que tiene la resistencia cubana y venezolana ante los apetitos hegemónicos del Imperio norteamericano. Este poema mío lo escribí cuando estaba en la cárcel cumpliendo una condena a 25 años por hacer parte de la guerrilla marxista-leninista, las Brigadas Rojas. Eran tiempos a donde también nuestros 5 héroes estaban en la cárcel del imperio. Luchábamos desde adentro, desde afuera, por su liberación, que en fin se logró, y algunos de ellos están presentes en nuestra antología. Este poema es dedicado a Víctor Jara, a todas y todos los Víctor Jara caídos combatiendo por el comunismo. Te rompieron las manos, Víctor, tomé el lápiz y tu fusil. Las manos, Víctor, las manos, los ojos de Vilma y su fusil. Me rompieron los pies, Víctor, cuando estaba a la reja. Escribí con la boca y me ensucié la cara. Se metió en el celo de censura. Entonces perdimos, y tu mano siempre jugando, como campanas de muerte o nacimientos. Ahora quiero pasar la palabra a nuestro editor italiano de Argolibri, Valerio Cuccaroni, que va a hablar en italiano. Io voy a hacer una pequeña sintesi en mi italiano. Grazie Geraldina, grazie ai nostri ospiti. La nostra casa editrice Argolibri è una comunità, non abbiamo padroni. Autogestiamo la nostra organizzazione e produciamo le nostre opere diffondendo il pensiero critico. L'esperienza di Argo nacque a Bologna da un collettivo di studenti e studentesse dell'Università di Lettere, con cui creammo una rivista nel 2000, ora al 20° volume, e da lì una collana editoriale e infine il marchio editoriale Argolibri. Per noi è importante diffondere il pensiero critico per prefigurare una nuova società libera dallo sfruttamento, e io sono uno dei fondatori della rivista e, come già detto, coordino la casa editrice. Ho contribuito a questa antologia con una poesia firmata non con il mio nome ma con uno pseudonimo, un eteronimo, Lucidi, perché non concordo con la smania di apparire dei poeti italiani. Io credo che conti la poesia, non
l'ego del poeta, come invece oggi sempre di più, specie in Italia, si tende a fare. E quindi è con questo bene comune della poesia che ho inteso contribuire all'opera, resa possibile da un collettivo, come dicevamo prima, e da tanti soci e lettori attivi. Bueno, por lo que no lo conoce, porque no soy italiano, pero el compañero es muy conocido aquí, porque no solamente es un intelectual joven, pero que está muy en la barricada en su región, siempre haciendo también actividad política, es un profesor del liceo, a donde también hizo su batalla, que no son fáciles aquí en Italia, donde el ciclo de privatización ha sido muy feroz. Es también un traductor, está en el grupo de traductores de Le Monde Diplomatique en la edición italiana, donde yo estoy también, y además es poeta. Estaba explicando la historia de la editorial, que es una cooperativa que no nació de inmediato como editorial, es una comunidad que no tiene dueños y que se propone de desarrollar el pensamiento crítico, que empezó desde un colectivo en Bolonia, que es una ciudad también donde desde los años 70 se desarrollaron mucha lucha, y ahí con un colectivo de estudiantes de literatura hicieron una revista en los años 2000. Después hicieron una colección y editorial, y después fundaron esta cooperativa editorial, que es con la cual ya hicieron varias publicaciones. Valerio me va a explicar. Él está presente también, además de ser un crítico literario, está presente también en la antología, pero no con su nombre, con un seudónimo llamado Lucidi. ¿Por qué escogió este seudónimo? Lo escogió porque él dice que es su forma de contrarrestar, de hacer su provocación en contra de todo esto poeta que se creen grande, que pone siempre adelante ego y no lo que hacen, no la poesía. Entonces esto es su mensaje, y estaba diciendo che sono un collettivo di camaradas che trabajan juntos. Vai Valerio. Speriamo di replicare e anzi far crescere un'esperienza che nel 2010 ci portò a pubblicare un'antologia intitolata Calpestare l'oblio, a cui aderirono anche in quel caso oltre 300 poeti e poete italiani e italiane, e in quel caso ci scagliamo contro la deriva antidemocratica di Silvio Berlusconi. In questo caso invece l'operazione è internazionale. Ci auguriamo che sia l'alba di una nuova internazionale poetica, se non altro, all'inizio. Bueno, estaba diciendo que hace algunos años, cuando tenemos el gobierno de Berlusconi, hicieron una antología que se llamó Pisotear el olvido, que en esta ocasión también recortó como 300 poetas sobre este tema, y hicieron, esto lo va a decir pienso después, los parlamentos poéticos. Y en esta antología la idea nuestra es hacer los soviets poéticos en tour. Lo vamos a hacer virtual si podemos, porque por ahora la pandemia no nos permite, pero esto sería la idea de hacer también una poesía que se hace acción, no solamente versos que compartimos entre nosotros, entre uno poco, porque en Italia la poesía no se vende. Vai Valerio. Sì, concludo dicendo che abbiamo scelto la forma dell'ebook. Questo è il nostro primo ebook, la prima opera ebook che pubblichiamo dopo 7 libri cartacei.
in modo da che si possa diffondere anche in Venezuela, a Cuba e dovunque ci siano persone che lottano contro il capitalismo imperialista. Sí, que muy feliz de esta aventura que hemos hecho colectiva y que espera que se pueda difundir, que en esta ocasión, que a diferencia de lo que hicieron con Pisoteando el Olvido, que era contra un tema de gobierno nacional, esto es un tema internacional que todos esperamos que se puedan desarrollar y que se puedan multiplicar las voces. Otra idea que tenemos es no solamente que este proyecto pueda ser compartido en otro lugar del mundo, ¿no? Puede ser a nivel europeo, puede ser, ya compañeros de la Patria Grande no pudieron de hacer esto, pero puede ser también Pintores contra el Olvido, contra el bloqueo, puede ser músicos contra el bloqueo, digamos, las ideas no nos faltan. Escuchamos ahora el saludo del tercero compilador italiano de la antología, el profesor Gabriele Frasca, poeta que tiene una larga trayectoria en todos estos años y que nos ha regalado también uno de sus poemas traducido en español en la antología. Sì, io potrò in qualche modo fare riferimento a come abbiamo deciso di procedere. Vale a dire, quando Geraldina e Valerio mi hanno proposto appunto di collaborare con loro per questo progetto, la mia idea è stata immediatamente quella di coinvolgere tutti i poeti che riuscivo a raggiungere. Sostanzialmente senza alcuna distinzione, sapete, conoscete bene che esistono sempre delle contraddizioni fra poeti, no? I poeti si schierano e si combattono anche e soprattutto per questioni poetiche, per il modo in cui si sceglie di fare poesia. In questa occasione non abbiamo fatto alcuna discriminazione, ci siamo aperti a ogni stile, a ogni forma, a ogni modo di intendere la poesia. Abbiamo chiesto a chiunque avesse voglia di regalare una poesia per il nostro obiettivo, che era quello di richiamare l'attenzione su questo assurdo che è il bloqueo, che appunto nazioni come Venezuela e Cuba stanno soffrendo anche in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo. E devo dire che, avendo chiesto a tanti poeti italiani diversi di partecipare, vi posso dire che i rifiuti, cioè coloro i quali hanno preferito astenersi, sono stati veramente pochi. La reazione dei poeti italiani è stata unanime contro appunto il bloqueo. Prego, Geraldina. Sí, gracias. Voy a intentar traducir. Antes de todo, presentar un poco el camarada, que si yo iba a hacer toda la presentación de lo que hizo, sea como militante, sea como profesor, como editor de alguna manera y como poeta, evidentemente me faltaría el tiempo, porque hizo muchas cosas, siempre siendo en la barricada poético, político, cultural. Es un profesor también él, y los profesores, los docentes, los maestros hoy están de verdad en pie de lucha, en una condición muy difícil, porque nosotros somos un país que ha sido donde se privatizaron los servicios públicos, donde se priorizó el hacer dinero y no el Estado docente, como es por Venezuela. Para nada el espíritu robisoniano que hemos tenido también en los periodos donde había lucha de clase. Y Gabriele Frasca está presente en la antología con un poema en castellano, porque hemos decidido
que algunos poetas, que a pesar del lugar donde nacieron, podían intercambiar haciendo su poema en castellano o compañero de Venezuela o de Cuba haciéndolo en italiano. Gabriele estaba explicando por qué cuando lo hemos propuesto de estar con nosotros en este proyecto, aceptó con mucha felicidad y sobre todo el primer pensamiento que ha tenido es de involucrar cuanto más poeta se podía hacer, a pesar que aquí, como me imagino, en otro lugar del mundo, sobre todo capitalista, los poetas se pelean muchísimo alrededor de la decisión de un estilo, alrededor de lo que piensan decir, que tal vez son peleas grandísimas, pero sobre todo nosotros somos un país donde la propaganda mediática es terrible. Se presenta el mundo al revés que estaba describiendo Galeano, Venezuela dictadura, Cuba ni hablar, y por eso no nos esperábamos tantos poetas que dijeron sí, como lo hicieron en esta antología. En Italia, Gabriele dice, porque principalmente fue él que contactó muchísimos poetas que son entre los más reconocidos aquí en Italia, y solo pocos dijeron no. Entonces, esto nos pareció un resultado muy, muy importante. Todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, el resumen de portada que lo escribió interpretando el sentimiento de nosotros dos también, Gabriele, para decir la palabra que tenemos aquí, y que si lo encuentro me gustaría que usted la lea, si no lo voy a decir una otra vez porque no encuentro las cosas. Y bueno, para decir que es de verdad un grande crimen contra la humanidad en un momento de pandemia, solamente para pensar diferente, para que los pueblos quieren decidir de su propio destino, se le impongan esta medida coercitiva unilateral criminal de parte del imperialismo. Quiero ahorita pasar la palabra a un compañero muy querido, el viceministro por las políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, agradeciéndolo muchísimo por su tiempo. Adelante, William. Sì, buonasera a tutti i partecipanti in questo bellissimo evento. Molto grazie Geraldine, Valerio, Gabriele, gracias por ese gran esfuerzo. Voy a hablar muy corto porque este es un evento de poetas y me gustaría escuchar a los poetas también sobre lo que están haciendo. Solo unas breves reflexiones con un saludo en primer lugar de nuestro presidente, de nuestro gobierno y de nuestro pueblo a esta hermosa iniciativa de hoy. Saludamos este evento, saludamos este esfuerzo de Argo Libros, del Festival de Poesía de La Habana, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, bueno, tuyo, Geraldina, en particular, que sabemos el cariño que le pones a este tipo de procesos de integración, a Badel Hermanos, es decir, a todos los que han estado involucrados. Nos parece una iniciativa hermosa y maravillosa que sirve para fortalecer nuestra conciencia y para unirnos en una lucha común. Decía el poeta y cantor venezolano Ali Primera, decía que la poesía y el canto se vuelven necesarias para los pueblos en la medida en que responden no solo a un desafío estético, sino a un desafío histórico. Y que hoy, creo que con este esfuerzo editorial, estamos uniendo el desafío estético de poetas italianos, poetas cubanos, poetisas cubanas, italianas, poetisas venezolanas, estamos uniendo a esa búsqueda estética también el desafío histórico de responder a un momento decisivo para nuestro pueblo. Cuba y Venezuela sufren, Cuba desde hace 60 años y Venezuela desde hace 6 años, un bloqueo total a sus economías. Y ese proceso es quizás la más perversa estrategia para destruir a un pueblo,
para poner a un pueblo a pasar hambre, para arrodillarlo por parte de los imperios y de los poderes transnacionales. Como se hacía en la Edad Media y mucho antes, cuando se quería asaltar una ciudad amurallada, se les bloqueaba el acceso a sus ciudadanos al agua, a los alimentos, hasta que estas ciudades iban agotando sus existencias y se rendían ante las invasiones imperiales. Esa misma estrategia se ha venido aplicando desde hace décadas contra Cuba, se aplica también contra Irán, se aplica también contra países africanos, contra países asiáticos, solamente porque se niegan a plegarse a los intereses de los poderes imperiales y han decidido recorrer con soberanía un camino propio hacia el desarrollo. El bloqueo supone que se nos niega las condiciones materiales para nuestra existencia. Se nos niega la posibilidad de negociar nuestra deuda en los mercados internacionales. Se nos roban los recursos, se nos saquean los recursos que tenemos en cuentas de bancos internacionales. Se nos han robado 30 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra. Se nos impiden comprar alimentos o se castigan a las empresas internacionales de cualquier país que nos quieran vender alimentos. E incluso en la pandemia se han negado empresas, se le ha amenazado a empresas, por ejemplo, de la India, que nos venden medicamentos para luchar contra el COVID. Y lo mismo se hace con Cuba. Se establece un bloqueo para impedir el turismo, que es la principal industria de ese país. Se impide la llegada de los barcos con turistas. Históricamente se han hecho operaciones para contaminar las playas de Cuba, para esparcir virus en las playas de Cuba, como hoy se disparan drones contra las refinerías y los sistemas eléctricos en Venezuela. Están siendo atacados nuestros servicios públicos con armas muy sofisticadas, porque todo eso consiste en el bloqueo, es decir, asediarnos, negarnos los recursos, negarnos la comida, negarnos las medicinas y además sabotear nuestras estructuras productivas para impedir que nuestro país pueda producir las cosas y sostener la vida de sus ciudadanos. Estos actos son actos violatorios de la Carta de las Naciones Unidas, son rechazados por las Naciones Unidas y constituyen, de acuerdo a la ONU, crímenes de lesa humanidad, porque son delitos ejecutados contra el colectivo, contra la población, de forma indiscriminada, planificada y con absoluta conciencia de los efectos e impactos que va a tener contra la población. Y cuando una población es atacada de forma indiscriminada, planificada y consciente, se considera que estos son actos de lesa humanidad que violan los derechos humanos y particularmente el derecho a la vida y el derecho al desarrollo. Y paradójicamente, el discurso público que justifica estas acciones criminales contra Cuba, contra Venezuela y otros países, es un discurso que defiende la democracia. Es decir, estos crímenes se hacen en nombre supuestamente de la democracia y en nombre de la libertad, lo cual constituye una de las paradojas más grandes y una de las paradojas más dramáticas de la geopolítica internacional, del mundo en el estado en que está, en el cual en nombre de la democracia se aniquila o se busca aniquilar a una población completa. Pero, así como Cuba ha resistido durante 60 años el bloqueo, Venezuela lleva 6 años resistiendo estos ataques y la experiencia histórica nos demuestra que los pueblos que se unen, que los pueblos que tienen conciencia, que los pueblos que son alimentados no solo por sus agricultores, por sus trabajadores, sino que son alimentados en su espíritu y en su conciencia por sus artistas, por sus poetas, por sus cantores, son capaces de superar y vencer el bloqueo. Y Venezuela ha perdido en los últimos 6 años 30.000 millones de dólares cada año durante los últimos 6 años. De Cuba en 60 años y de Venezuela durante la Revolución Bolivariana, de países que son asediados y atacados, solo ha salido resistencia y ha salido una política hacia el mundo, una política de amor, una política de hermandad para combatir el bloqueo. De Cuba salen, frente al bloqueo, cientos de miles de médicos para salvar al mundo. Y de Venezuela han salido durante estos años petróleo para las islas del Caribe,
las más frágiles del planeta, para los pueblos pobres que nunca tuvieron acceso a la energía, han salido los recursos para apoyar el desarrollo de nuestros pueblos. Y de la Cuba bloqueada hoy, de la Venezuela bloqueada hoy, salen una propuesta de vacuna y una propuesta de tratamiento contra el coronavirus. Es decir, de los pueblos bloqueados, su respuesta es una solución, es la búsqueda de una solución para el tema de la pandemia en el mundo. Lo que trato de decir con esto es que los pueblos, cuando se unen, no solo resisten y vencen un bloqueo, sino son capaces de entregar amor a la humanidad. Cuba y Venezuela son un ejemplo en el mundo hoy, no solo de resistencia heroica y de una épica de la resistencia frente a la agresión del imperio norteamericano. Son una muestra de que la unión de los pueblos puede producir, aún en medio del bloqueo, respuestas que hagan avanzar y volver más humana a la humanidad, como decía Ali Primera. Bueno, ahí quisiera pasar la palabra a Jordana García, que en Venezuela, a nivel internacional, desde México, y todos conocen, pero que en Italia estamos empezando a hacer circular su palabra poética, política, de compromiso, y lo que quieren tiene recién una entrevista que ya está circulando muchísimo, a donde ella expresa en final todo lo que al máximo nivel una mujer comprometida, intelectual, puede decir del mundo a través de Venezuela, porque es hija de Venezuela, hija de la cultura venezolana, hija del compromiso venezolano. Yo, antes de pasarle la palabra, quisiera leer su poema en italiano, porque lo he traducido, si lo encuentro. Entonces, es un poema de verdad muy, muy... Aquí. Si intitola Magma, contro il suprematista. Io in particolare ricordo degli occhi, dei ciottoli caldi e levigati, e una voce che mi diceva: vieni fuori da questo inferno. Damaso Osak, questa è una citazione, Ogaz. Divoro le storie per sbirciare in una ciotola. Quella paura della forma non so se sia umana o animale. La lacerazione selvaggia delle viscere può codificare un certo ordine. La routine della bestia disegna un'atmosfera controllata. I cataclismi qualificano un ritmo totale, ma preferisco la plasticità del sospetto. Ecco perché non credo nella voce di Dio. Il Big Bang è anche una bellissima storia sonora, fantastica come l'arpione nella balena. In quell'apertura di figurazioni, il magma che ci sostiene è criptato. Chiunque lapida la storia sotto un'unica protezione di solito giustifica l'abiezione, soffoca perché ha perso la capacità di meravigliarsi delle pietre bagnate. La lingua che pronuncia l'istinto vitale è stata mutilata. Non può guarire le devastazioni del banchetto avvelenato, sta torturando mentre fischia con brividi di odio. Non ho compassione per il boia idiota, non ne ammetto la natura. Se uno slancio mi mette di fronte alla bestia, lo brandirò contro di lui e i suoi pari. In questo vuoto storico, gli insetti dell'indifferenza non si adattano a me. Non mi permetto di essere impotente, non mi vergogno della mia violenza, non ho paura dell'opacità dell'orizzonte. Forse siamo arcani di una trama a spirale. Faccio il mio gioco con la lingua, assaporando la festa, perché la mia lettera riscatta la terra desolata dove respiriamo, comune e grande. Custodirò con sospetto l'ululato dei caduti. In sua memoria scuoto la ciotola, dove bollirà il magma per ripristinare l'aria. Io trovo bellissima questa poesia. Jordana, por favor, Jordana tiene una larga trayectoria como editora. Trabajó, nos lo va diciendo, en la editorial más importante del proceso bolivariano, El perro y la rana. Ha escrito muchos libros. Sobre todo, como yo quiero que nos diga,
está promocionando mucho la palabra poética de las mujeres. Entonces, Giordana, a ti la palabra, por favor. Gracias, Geraldina. Fue conmovedor escuchar el poema traducido por ti, de verdad que te lo agradezco en el alma. Y bueno, aprovecho, voy a tratar de ser breve. Quiero darle las gracias especialmente a Valerio y a la editorial Argolibri por este esfuerzo, al poeta Gabriel Frasca, por este esfuerzo, este puente que han tendido a través de la palabra de solidaridad con Venezuela y con Cuba. Creo que es muy importante que sea parte de una continuidad de acciones en solidaridad, como dijeron al principio, quizá con música, con otras manifestaciones artísticas y culturales que puedan contrarrestar tanto ruido estigmatizador y satanizador de lo que sucede en Venezuela y en Cuba, como han hecho las corporaciones mediáticas hegemónicas. También, por supuesto, gracias al viceministro William y a los poetas Leonel y Natalie, que son parte de esta antología. Y Alex Pausides, que fue hermoso escucharlo, también Nancy Morejón, los compañeros cubanos, las compañeras cubanas siempre presentes, haciendo un esfuerzo inmenso por justamente sortear estas formas de bloqueo que tanto han afectado la vida de los pueblos, porque el bloqueo y las sanciones y la coacción no es contra los gobiernos, es contra los pueblos y afecta la cotidianidad de todos los que vivimos en Cuba y en Venezuela. Por eso es tan importante la solidaridad y la comunicación de lo que verdaderamente sucede aquí, ¿no? Yo creo que en Venezuela en particular, en este momento de pandemia, donde el bloqueo se ha profundizado y las sanciones se han profundizado, más bien hemos respondido activándonos mucho más. Culturalmente siguen sucediendo ferias del libro, hace poco hubo un encuentro internacional de mujeres escritoras, viene el Festival Mundial de Poesía y además hay distintas actividades de encuentros, de experiencias populares de movilización, de experiencias políticas de resistencia. Es decir, es un país en ebullición, en movimiento constante que demuestra cómo el chavismo tiene una capacidad de resistencia que creo que se comparte con los cubanos en gran medida, pero que es digna y es necesario que se comunique más, se muestre más afuera. Por eso esta antología, en ese sentido, es tan bienvenida y la agradecemos con tanto amor, con tanto cariño. Quisiera reconocer que este es un país de poetas, como siempre se ha dicho, realmente es así, y creo que en este momento se está escribiendo muchísima poesía, además desde las generaciones jóvenes y sobre todo de las mujeres, poesía de muy alta calidad. Estoy investigando y estudiando esa área y puedo dar fe de ello, pero que además con el chavismo las políticas culturales lograron visibilizar muchísimo más esa cualidad escritural de los venezolanos y las venezolanas, que si bien sucedía no se mostraba, porque ha habido poca crítica literaria. Y gracias a las políticas culturales del chavismo aquí se editaron y repartieron gratuitamente millones de libros, se incluyeron escritores y escritoras que no podían acceder al circuito editorial en los catálogos, se hicieron ferias del libro que ahora son demandadas como derechos culturales que la gente exige, y ahora en la pandemia telemáticamente pues se accede a ellos, no se ha dejado jamás de ejercer esos derechos culturales que se desarrollaron con las políticas de la revolución y que a pesar del bloqueo pues siguen sucediendo. Y bueno, ya cerrandito para que traduzca Geraldina, no se puede dejar de decir que uno de los grandes promotores de la cultura, de la lectura, de la literatura y de la poesía en particular fue Hugo Chávez Frías. Y bueno, era capaz de leer y de decir de memoria poemas larguísimos como Florentino y el Diablo de Alberto Berlo Torrealba, que es prácticamente nuestro poema épico fundacional, y que Chávez constantemente, junto con otros poemas y literatura universal también, no solo venezolanos, pues todo el tiempo estaba recreando, leyendo, diciendo, y sobre todo algo muy valioso, que lo lograba relacionar con la vida cotidiana, con la vida política de la sociedad.
Entonces, siempre era esa actualización de la literatura y del decir poético, de la palabra trabajada estéticamente con la vida de los ciudadanos y las ciudadanas normales, ¿no? Es ese como bajar del pedestal de las bellas artes a la poesía litesca y hacerla completamente nutritiva, vital, real para las mayorías. Bueno, la verdad es que creo que ya debemos escuchar también a los compañeros que están por allí en los videos. Los invito a leer, por supuesto, el libro en este esfuerzo que hizo la editorial por sacarlo en EPUB, que no es lo mismo que un libro impreso, pero creo yo que tiene otras ventajas muy interesantes como el índice interactivo, poder linkear allí alguna información extra, además que se puede enviar. Y bueno, estar pendiente también de la presentación en la Feria del Libro de acá de Venezuela y si es posible después imprimirlo, pues maravilloso, pero lo que me queda es invitarlos a leer esta muestra tan diversa de poesía en solidaridad con Venezuela y Cuba. Y ahora para finalizar y saludarnos, pasamos a la música y a la poesía de Natalie Pérez y Lionel Ruiz. Siempre que viva la poesía de la Revolución Cubana, que viva la poesía de la Revolución Bolivariana. Hasta siempre. La verdad sostiene la cara larga, como una serpiente de azafrán, pero en cada lengua es semilla amarga que anticipa el viento en un refrán. La mentira tiene el bastón de un mago que robó en la puerta de un tribunal, y en copa de tiempo nos brinda un trago para desbaratarnos la realidad. Que si el pan, que si el pillo, que si el hambre no perdona, que si el dedo en el gatillo, que si el son que lo pregona, que si el juez la fiscalía, que si Maule es la traidora, que si rabia o poesía, que si es Eva la trepadora. Que si el pan, que si el dólar, que si el huevo en el puerto, que si el brillo que se boda, que si el dinero en el bolsillo, que si el periodista, que si el grupo del misterio. Que si el asunto es muy serio, la mentira se incubó en la realidad, y el samur y la conciencia te atropellan. Es doliente mercancía la verdad, y el reptil ya desplegó su compra-venta. La mentira se coló en la realidad, y el día a día no cabe en la cesta. Es perdida controversia la verdad, pero seguro que salimos de esta. La verdad se mueve en trueno y debate, como un ángel fiero se hacia la mar, pero sin cacao no habrá chocolate, y en copla de anhelo se ha de marchar. La mentira estira el último tango, escudriña el alma, es antisocial, se lucra del verbo, convalida el fango, te invita al festín neocolonial. Que si el yo en el papelillo, que si el karma el papelón, que si el dama en el fundillo, que si el flux el apagón, que si el chorro en la alcaldía, que si el cofre de Pandora, que si el rabia o poesía, que si es Eva la trepadora. Que si el pana y el converso, que si el tron y los anillos, que si el crédito perverso, que si el che por los pasillos, que si el agua el alquimista, que si tú salí el imperio, que si el lienzo comunista, que si el asunto es muy serio. La mentira se incuba en la realidad, y el samur y la conciencia te atropellan. Es doliente mercancía la verdad, y el reptil ya desplegó su compra-venta. La mentira se coló en la realidad, y el día a día no cabe en la cesta. Es perdida controversia la verdad, pero seguro que salimos de esta.
pero seguro que salimos de esta. Pero seguro que salimos de esta. Que si el para y el contexto, que si aquel marcó la milla. Pero seguro que salimos de esta.